bendiga. Queremos compartirte la palabra del Señor que te anunciábamos en la previa. La palabra que se titula Perdonados y Perdonando. Perdonados y Perdonando. Así que quiero invitarte a la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 6, versículo 9. Y nos vamos a meter en esta historia donde los discípulos le dijeron al Señor, ¿no? Enséñanos a orar. Como decíamos al principio, ¿no? de la previa, esta materia de la vida, que muchas veces creemos que la tenemos eximida, la materia del perdón, y después con el tiempo, con el caminar en el Señor, nos vamos dando cuenta a través de las cosas que nos van sucediendo, las cosas que nos van pasando, que vamos enfrentando en la tarea que tenemos por delante, en hacer la voluntad del Señor, nos encontramos que hay cosas que nos ofenden, hay cosas también que ofendemos nosotros a otros, y nosotros muchas veces buscamos ese perdón de los demás hacia nosotros, pero son muy pocas las veces que nosotros pedimos perdón a los demás acerca de cuando nosotros ofendemos a los demás. Igual yo creo, amor, que en este tiempo que estamos en esta cuarentena, creo que ha sido un tiempo donde también este encierro, estando dentro de nuestras casas, la hemos podido poner en acción, el de perdonando a otros, pudiendo pedir perdón. Y yo creo que también ha sido un tiempo, o todavía es un tiempo, donde mucha gente en este tiempo ha sacado a luz situaciones en donde se ha dado cuenta que hay falta de perdón. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a estar muchas horas, mucho tiempo con el matrimonio, el esposo y la esposa, con los hijos, en la casa. Entonces también es un tiempo donde este tiempo que hemos estado en nuestros hogares nos ha llevado a reflexionar cosas que tal vez también teníamos dentro del corazón, tal vez han salido mediante muchas reflexiones, han salido cosas a luz en este tiempo que ha habido o hay falta de perdón hacia otros. Así que qué buen tema que vamos a compartir. Claro, y qué importante que es también el perdón, por entender el perdón de la manera en la cual el Señor lo va a hablar ahora y lo va a explicar de la manera correcta, y el Señor les dice a los discípulos, esta es la manera correcta de orar, o sea que en la oración correcta no debe faltar el perdón. Entonces vamos a entender en este texto que ahora vamos a leer que muchas veces nosotros deseamos, como decíamos, ese perdón de Dios, pero poco estamos dispuestos a perdonar a otros. Pero vamos a ver en la lectura bíblica que cuál y qué importante es la palabra perdón en este caso, en este pasaje en la Biblia. Estamos hablando de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Y escuche esto: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es la palabra que el Señor nos narra. Se le narra a los discípulos querían orar fervorosamente, que le enseñara el Señor cómo orar. Y uno de los condimentos de la oración que vemos reflejados en la palabra de Dios para obtener aún el pan de cada día está relacionado, está ligado a el perdón de perdonar a otros y el perdón también de nuestros propios pecados. Entonces yo quiero compartirte algo. No es una oración argumentada para descansar nuestra conciencia en este sentido. Es una oración que tiene propósito, ¿no? Que debemos aceptar ese perdón que Dios nos da, ese perdón que es gratuito para nosotros, pero también debemos perdonar a los demás para ser bendecidos. Así que este es un punto muy importante. Orar con falta de perdón en nuestro corazón es una oración sin fruto. Por eso que la falta de perdón
afectan todas las áreas del ser humano, desde su ánimo, su salud física, su salud mental, su salud espiritual y hasta su economía también es afectada por la falta de perdón. Vemos en Mateo 6, capítulo 12 que dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón en esta oración está en tiempo presente cada vez que la leemos. O sea que estamos todo el tiempo, tenemos que tener una actitud hacia la palabra, una actitud constante de perdonar. Todos los días debemos estar dispuestos a perdonar, a perdonarnos, como dice la palabra del Señor. O sea que la oración que no conlleva perdón en sí misma no es tomada por el Padre. Es un punto muy importante esto. A veces oramos, clamamos al Señor, pero nuestras oraciones no tienen perdón, no llevan perdón en sí mismas. No estamos dispuestos a perdonar a otros, a amar a otros. Por eso dice la palabra del Señor, y lo volvemos a repetir: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién nos pide por su necesidad, por sus cosas, por lo que realmente le está preocupando? Pero después sigue diciendo la palabra: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Qué importante es el perdón a la hora de orar, pastor. Amén. Amén. Si en verdad creímos que nuestros pecados fueron perdonados por el Señor, también debemos creer que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, pastor. Amén, claro que sí. Creo que es, como vos decías, una materia donde continuamente la estamos ejercitando. Por eso esta palabra nos gusta, que dice: perdónanos nuestras deudas. Quiere decir que nos ponemos nosotros, tenemos que ponernos perdón en primer lugar. Perdónanos, Señor, examíname, mira mi corazón, qué tengo por dentro, cómo estoy respondiendo, cómo estoy accionando, para luego también poder pedir perdón para con los demás. Amén. Hemos recibido ese perdón de parte de Dios una vez y para siempre. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor como suficiente Salvador para nuestras vidas, nuestras deudas, esa gran deuda del pecado, ha sido perdonada. O sea, la palabra deuda es traducida en la Biblia como pecado. Por eso es muy importante que entendamos que el Señor perdonó nuestros pecados, nuestro pecado, ese pecado que nos apartaba de la gloria de Dios, que estábamos apartados, como dice Romanos 3:23, exiliados de la gloria del Señor. Pero yo quiero compartirte una palabra más que está en Isaías 43, versículo 25, pastora, si podés compartir esa palabra. Isaías 43, 25. Dice así la palabra: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. Es el Señor que por sí mismo perdona nuestras rebeliones y nuestro pecado. Y borra nuestro pecado. Perdonar es olvidar el pasado. Quiero compartirte esta palabra: no es recordarlo más. No es recordar más tu pasado ni el pasado de otros. No es recordar tu pasado ni el pasado de otro. El Señor dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas. Entonces yo reflexionaba sobre esto y decía: ¿quién es el que trae al presente todas las cosas pasadas? ¿Es Dios o somos nosotros? Nosotros. Creo que somos nosotros los que siempre estamos recordando nuestro pasado. A veces ese pasado tormentoso que quiere venir sobre nuestra vida, ese pasado de pecado, y que nosotros quizás no nos estamos perdonando o no aceptamos ese perdón de una manera poderosa, en la cual la palabra del Señor es muy clara y lo dice, que Él borra. Es como si estuviésemos escribiendo con lápiz y el Señor con una goma borra todo. Ya no lo podemos leer, ya no es legible, ya desapareció de ese papel. La hoja quedó en blanco. Pero es el gran problema que tenemos muchas veces como creyentes, que no entendemos hasta dónde llega esa libertad, esa liberación de las deudas para nosotros. Entonces, cuando nosotros no nos sentimos perdonados, muy pocas veces podemos entender a aquel que comete algún error contra nosotros o comete algún error que nosotros podamos ver y no podamos perdonar. Pero entonces, por eso yo quiero compartirte esta palabra, para que entendamos que si nosotros podemos comprender
esa gracia perdonadora del Señor, también vamos a poder entender a otros los errores que cometen o las faltas que tienen contra nosotros en este caso. Por eso que esta materia que decíamos al principio es tan importante vivirla, porque la tenemos que vivir, la tenemos que enfrentar. La materia del perdón todo el tiempo está latiendo y está tomándonos exámenes para poder vivir perdonando, que es una tarea en la cual la palabra del Señor habla y les dijo muy claramente a sus discípulos, cuando a sus discípulos le dijeron: Señor, enséñame a orar, ahí estaba el Señor diciéndole perdón y mostrándole el condimento principal que tiene la oración al Padre, el perdón. Amén, el perdón. Así que el traer a memoria las cosas antiguas se llama pecado. Amén, pecado. Es muy común que caigamos en este pecado, ¿no? Es muy común. Entonces, cuando discutimos con alguna persona, ¿qué va a pasar? Discutimos con alguien y le traemos, le hacemos recordar las cosas que hizo mal, su pasado. Y esto pasa también en la pareja, pastor. Sí, principalmente en esas relaciones que son más íntimas, ¿no? Que es donde nosotros tenemos que estar continuamente trabajando el perdón, que, como dijo el pastor, en el matrimonio, con los hijos, en lo cotidiano, con familiares allegados, que uno siempre tiene que estar en este perdón continuo para quedar con el corazón saldado, con el corazón sano. A veces hay cosas más profundas, tal vez el abandono de una pareja, tal vez la violación de alguien que fue dañado de pequeño. Hay cosas que tal vez son muchas más profundas, abandono de los padres, cuando uno fue niño, el divorcio de nuestros padres y uno quedó ahí en el medio, un niño, una niña, y eso lo cargó, esa falta de perdón, durante toda su vida. No solamente las cosas más cotidianas que uno tiene que perdonar, sino cuando ya las cosas son más profundas, ¿no? Cuando uno ha atravesado el dolor de toda una vida, donde uno tiene que tomar la decisión de poder perdonar, donde uno tiene que mirar la cruz y tiene que mirar a Cristo. Y si Cristo me dice que cada día hay perdón para mi vida y que yo cada día puedo acercarme a esa cruz a pedir perdón por mis faltas, porque nadie está exento, ninguno de nosotros, de cometer pecados, de cometer faltas, de hacer transgresiones, y uno va a esa cruz y le dice: Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento, no lo voy a hacer más, borra mi falta, borra mi rebelión. Pero a veces cuánto nos cuesta cuando uno tiene que extender de esa cruz, extender misericordia, tomar de esa cruz y extender perdón. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a mirar la cruz y tomar de ese amor para poder amar. Tomar de la cruz el perdón para poder perdonar aún estas faltas que son mucho más pesadas, ¿no? Que son mucho más dolorosas, abandonos, traiciones, desilusiones, violaciones, que son tan fuertes, tan pesados, pero que si no podemos ir a esa cruz y poder entregarlo ahí primeramente, no vamos a poder tener esa misericordia para poder perdonar, pastor. Tremendo. La palabra perdonar viene de la palabra griega que significa enviar lejos. Por eso es tan importante que a la hora de perdonar podamos entender ese perdón, esa gracia que Dios nos ha dado, para poder, como decía la pastora, poder también perdonar las ofensas ajenas hacia nuestras propias vidas. Entonces, si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, esto es un mensaje claro para nosotros, que nosotros hemos también aceptado su perdón. Ese perdón viene a nosotros, y todo lo que hemos cometido en nuestros corazones o en nuestra vieja vida, el Señor dice que lo deja borrado. Y es más, hay una palabra que dice el Señor que lo sepulta en el fondo de la mar. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué tremenda es la palabra del Señor. El Señor nos ha perdonado todas nuestras deudas, quiere decir todos nuestros pecados. Él lo ha hecho, Él lo ha perdonado. Dios lo ha enviado lejos al pecado, así dice su palabra. Él ha borrado tu pecado, como decíamos al principio, como con una goma, y ha dejado tu vida en blanco, y lo más importante, lo ha echado al fondo del mar, donde nadie, ningún ser humano
puede llegar. Por eso quiero compartirte esta palabra para que te prepares, para que prepares tu corazón, para poder nosotros también perdonar a los demás y cumplir la voluntad del Señor. Te invito en este día, en este tiempo, a seguir compartiendo la palabra del Señor, a seguir compartiendo la segunda parte de este material que se llama Perdonados, Perdonando. Dios te bendiga. Dios te bendiga.